Hay momentos en la vida en los que parece que nada avanza, todo se detiene. El amor no llega, los proyectos no despegan, la suerte no aparece, y empiezas a pensar que algo estás haciendo mal. Pero no. Carl Jung decía que nada sucede antes de tiempo porque el alma tiene su propio reloj. Y ese reloj no se rige por la impaciencia del ego, sino por la sabiduría de lo inconsciente. Lo que estás esperando no se ha perdido, solo está esperando que te conviertas en la persona capaz de sostenerlo. Y esto, aunque suene simple, cambia todo. Porque el universo, la vida o el destino, como quieras llamarlo, no te entrega lo que pides, te entrega lo que puedes manejar. Y si aún no ha sucedido, es porque todavía hay una parte de ti que necesita madurar, sanar o fortalecerse antes de recibirlo. El problema es que confundimos preparación con esfuerzo. Creemos que estar listos es trabajar más, correr más, demostrar más. Pero Jung nos enseñó que la verdadera preparación es interior. Estás listo no cuando controlas el mundo, sino cuando comprendes tu propio caos. Porque mientras tu interior esté en guerra, cualquier cosa que llegue desde fuera se convertirá en un campo de batalla. Lo que estás esperando te está esperando a ti, solo que en otro nivel de conciencia. Y el camino entre donde estás y donde quieres estar no es un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro. Por eso Jung hablaba del proceso de individuación. Ese despertar interno en el que dejamos de perseguir lo externo para empezar a entender lo que dentro de nosotros sigue sin estar en orden. Cuando el alma sana, lo externo se alinea, no antes. La vida te repite lecciones hasta que aprendes lo que necesitas aprender para seguir avanzando. Personas que se van, oportunidades que no llegan, proyectos que no florecen, no son castigos, son espejos, y lo que reflejan no es tu fracaso, sino tu punto de crecimiento. Por eso Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el destino seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás suerte. Nada es casualidad. Cada pausa, cada vacío, cada obstáculo, todo está diseñado para que veas lo que todavía no has querido mirar. Cuando la vida te detiene, no te está diciendo nunca, te está diciendo todavía no. Y ese todavía no es un acto de amor, aunque duela. Porque si la vida te diera lo que pides antes de que estés preparado, lo perderías. Y la pérdida duele más que la espera. Así que si hoy te sientes estancado, frustrado o con la sensación de que ya debería haber pasado, recuerda esto: la vida no se mueve por tus deseos, sino por tu nivel de conciencia. Y cuando ese nivel cambie, todo lo que es tuyo empezará a moverse hacia ti sin esfuerzo. Porque lo que es tuyo no se pierde, solo se pospone hasta que estés listo. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vas a entender cómo el alma utiliza la espera, las pausas y las caídas como herramientas de transformación, y cómo reconocer el momento exacto en que estás realmente preparado para que empiece a suceder. A veces, la vida te quita todo lo que te distrae para que finalmente escuches lo que importa. Y ese proceso, aunque parezca castigo, es preparación. Carl Jung lo llamaba el descenso al inconsciente y lo describía como una especie de iniciación. El momento en que todo lo que creías ser empieza a romperse para que puedas ver quién eres realmente. Porque cuando la vida te detiene, no te está diciendo que no mereces avanzar. Te está obligando a mirar hacia adentro. Te arranca las máscaras, los planes, las relaciones que sostenías por miedo y te deja solo con lo esencial. Y ahí, en medio del silencio y el vacío, empieza la transformación. Jung decía que la persona que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Eso significa que el dolor no es el enemigo, es el mensajero. El alma no crece con éxito, sino con conciencia. Y la conciencia no aparece en los momentos donde todo fluye, sino en los momentos donde no entiendes nada. Piensa en esto.
Cuando todo parece ir mal, tu mente solo ve caos, pero tu alma está intentando reorganizarte. Está destruyendo estructuras viejas, creencias que ya no te sirven, vínculos que solo te mantenían dormido. Y como todo nacimiento, duele. Pero lo que duele no es el cambio, sino tu resistencia al cambio. Lo que Jung descubrió en cientos de pacientes y en sí mismo es que el alma tiene una inteligencia que el ego no puede comprender. Cuando el ego quiere avanzar, el alma quiere integrar. Cuando el ego busca controlar, el alma busca comprender. Y si no estás preparado, la vida te detendrá tantas veces como sea necesario hasta que ambas hablen el mismo idioma. Por eso hay personas que repiten las mismas historias una y otra vez. El mismo tipo de pareja, el mismo tipo de decepción, el mismo tipo de fracaso. Y no es mala suerte. Es la vida intentando que mires lo que sigues evitando. El patrón no es el problema. El patrón es el espejo. Y cuando lo entiendes, dejas de sentirte víctima de lo que pasa y empiezas a verte como parte activa de lo que creas. Todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino, escribió Jung. Y esa frase es una de las más poderosas que existen porque resume toda la esencia del proceso de madurez. No se trata de luchar contra la vida, sino de reconocer cómo la vida te está moldeando desde dentro. Cada vez que algo se derrumba, la vida te está liberando de una versión que ya no eres. Así que, si hoy sientes que todo se está cayendo, que nada tiene sentido o que estás perdiendo el rumbo, no estás cayendo en ti. Estás volviendo al origen, porque a veces, para que la historia avance, primero tienes que volver al capítulo donde te perdiste. En la siguiente parte, entenderás cómo saber cuándo la espera ha terminado. Cómo reconocer las señales que indican que el cambio ya está en movimiento, incluso si todavía no puedes verlo. Porque el alma siempre avisa, solo hay que aprender a escucharla. Llega un momento en el que, sin saber por qué, todo empieza a sentirse diferente. No es que las cosas cambien de repente, cambias tú. Y ese cambio interior es la señal más clara de que estás listo. Carl Jung lo explicaba con una metáfora simple. Nada externo puede florecer si antes no ha germinado en el alma. El florecimiento no se fuerza. Sucede cuando la semilla ha soportado suficiente oscuridad. Durante mucho tiempo creíste que la espera era un castigo, pero ahora empiezas a darte cuenta de que fue una protección. Lo que no llegó antes no te rechazó. Te estaba protegiendo de recibirlo antes de entenderlo. Y eso, aunque el ego lo odie, es la forma más amorosa en que la vida te cuida. Cuando estás listo, algo dentro de ti se tranquiliza. Ya no sientes la misma necesidad de perseguir, de demostrar, de controlar. Comienzas a confiar en los tiempos, incluso cuando no los entiendes. Y esa confianza no es resignación, es sabiduría. Porque cuando el alma madura, deja de correr detrás de lo que no está listo para quedarse. El mayor síntoma de que estás preparado no es la impaciencia, es la paz. Esa sensación silenciosa de ya no necesito que pase para estar bien. Y es justo en ese momento, cuando dejas de necesitarlo, que la vida empieza a moverse a tu favor. Porque lo que se manifiesta no responde a tu ansiedad, responde a tu vibración. Jung decía que lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Y ahí está la clave. La transformación no llega por esfuerzo, llega por conciencia. Cuando dejas de empujar, lo que es para ti empieza a encontrarte sin que tengas que forzarlo. Lo que antes te ignoraba, te busca. Lo que antes no encajaba, fluye. Y lo que antes dolía, deja de tener poder sobre ti. Pero aquí viene lo más curioso. Cuando por fin estás listo, la vida no te lo entrega todo de golpe. Primero te envía pequeñas señales, pequeñas pruebas, personas que llegan con una energía diferente, oportunidades que antes no habrías notado, sincronías que parecen casualidad pero no lo son.
Y si prestas atención, te das cuenta de que nada de eso está sucediendo por azar. Son avisos de que el alma ya completó su ciclo anterior y está lista para crear algo nuevo. Lo que antes era lucha se convierte en alineación. Lo que antes era miedo se convierte en certeza. Y sin darte cuenta, estás viviendo lo que antes solo imaginabas. Pero aquí está la paradoja. No lo lograste porque lo forzaste, sino porque aprendiste a soltar. Por eso Jung repetía que el camino del alma no es hacia el control, sino hacia la comprensión. Entender por qué las cosas tardaron en llegar es el verdadero premio, más que las cosas mismas. Porque cuando comprendes el proceso, dejas de repetir el dolor. Ya no buscas llenar el vacío con resultados, porque has aprendido a llenarte con presencia. Y justo cuando alcanzas esa calma, es cuando todo lo que parecía imposible empieza a abrirse frente a ti. No porque cambió el mundo, sino porque tú cambiaste la manera de verlo. En la siguiente parte descubrirás cómo mantener esa energía, cómo no perder la fe cuando la vida te pone a prueba justo antes de darte lo que esperas. Porque, como enseñaba Jung, antes de cada gran transformación, la vida siempre te pregunta, ¿de verdad estás listo? Justo cuando estás a punto de recibir lo que esperas, la vida te pone a prueba. Y no porque quiera castigarte, sino porque necesitas saber si realmente has aprendido la lección. Carl Jung decía que todo lo que niegas te somete y todo lo que aceptas te transforma. Por eso, antes de un salto grande, la vida te enfrenta con aquello que solía desestabilizarte. Volverás a cruzarte con el mismo tipo de persona, con la misma situación, con la misma emoción, pero si reaccionas diferente, si eliges desde la calma y no desde el miedo, habrás cerrado el ciclo. Eso es madurez espiritual. No huir de lo viejo, sino enfrentarlo con una conciencia nueva. Porque la vida no repite para fastidiarte, repite para comprobar que ya no eres el mismo. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando pasas la prueba, todo empieza a fluir con una naturalidad que antes parecía imposible. Ya no necesitas demostrar que vales. Ya no esperas que alguien te reconozca. Ya no luchas por retener. Simplemente te conviertes en alguien que comprende. Y cuando comprendes, todo se ordena. Jung enseñaba que la sincronicidad, esas coincidencias que parecen mágicas, no son casualidades, sino reflejos de tu estado interior. Cuando estás alineado, la vida también lo está. Lo que antes parecía lejos, ahora llega sin esfuerzo. Lo que antes era confuso, se aclara. Y lo que antes dolía, se vuelve una bendición disfrazada. A veces, las pruebas finales no son visibles, son internas. ¿Puedes mantener la fe cuando no ves resultados? ¿Puedes sostener tu paz cuando el entorno no te acompaña? ¿Puedes seguir confiando cuando todo parece moverse más lento de lo que quisieras? Esa es la verdadera medida de preparación, porque el alma lista no necesita señales externas para creer. Confía aunque todo esté en silencio. Y ese silencio, ese aparente vacío, es donde ocurre el milagro. Ahí el alma se expande, ahí tu vibración cambia y tu realidad empieza a responder de otra forma. Es como si el universo dijera, por fin confías lo suficiente como para recibir sin miedo. Cuando aprendes a no forzar lo que no está listo, empiezas a atraer lo que sí lo está. Y eso se nota en todo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones. Dejas de buscar intensidad y empiezas a elegir estabilidad. Dejas de pedir señales y empiezas a sentir dirección. Y cuando llegas ahí, todo lo que es para ti deja de esconderse. Porque no hay nada más magnético que la tranquilidad de alguien que ya no busca. La vida siempre se acerca a quien ya no persigue. Y no porque se haya rendido, sino porque ha comprendido. La madurez no se trata de tenerlo todo bajo control. Se trata de poder mirar al caos y decir, confío igualmente. Y ese momento, esa calma, esa certeza silenciosa, es la señal de que ya estás preparado para que todo empiece a suceder.
En la próxima parte hablaremos de cómo mantener esa energía cuando lo que has estado esperando finalmente llega, para no sabotearlo ni perderlo por miedo. Porque recibir también requiere madurez, y Jung lo sabía mejor que nadie. Cuando por fin llega eso que esperabas, la oportunidad, la persona, la respuesta, el cambio, algo curioso sucede. No sientes euforia, sientes calma, y esa calma no es falta de emoción, es la confirmación de que tu alma ya lo sabía. Carl Jung decía que lo que está destinado para ti no vendrá gritando, vendrá en silencio. Porque el alma no necesita convencer al alma, pero aquí aparece el verdadero reto: recibir sin miedo. Porque muchas veces no estamos preparados para lo que pedimos. Decimos que queremos amor, pero cuando llega nos da miedo perderlo. Decimos que queremos éxito, pero cuando aparece nos sentimos impostores. Y todo eso ocurre porque el ego no sabe qué hacer con lo que el alma ya pidió. Por eso, Jung afirmaba que no obtenemos lo que queremos, sino lo que somos capaces de sostener. Y sostener lo que llega requiere madurez emocional, requiere presencia. Requiere haber aprendido a no destruir lo que siempre soñaste solo porque aún dudas de merecerlo. La mente busca control, pero el alma busca conexión. Y cuando recibes algo desde el alma, no necesitas manipularlo para mantenerlo. Simplemente fluye, porque lo que llega desde la conciencia se mantiene con conciencia, pero lo que llega desde la ansiedad se desmorona con el primer viento. Entonces, el verdadero trabajo no termina cuando lo consigues. Empieza ahí, porque ahora la vida te pregunta, ¿puedes seguir siendo tú, incluso cuando todo empieza a ir bien? ¿Puedes mantenerte humilde, centrado, conectado con lo que aprendiste, sin volver al miedo ni a la necesidad de controlarlo todo? Esa es la madurez que transforma los logros en evolución. Y si alguna vez te descubres temiendo perder lo que llegó, recuerda esto: nada real puede perderse. Solo se pierde lo que fue un reflejo temporal de lo que aún no habías integrado. El amor verdadero no desaparece, se transforma. Las oportunidades reales no se esfuman, se expanden. Y los comienzos auténticos nunca terminan, solo cambian de forma para llevarte a la siguiente etapa. Cuando algo llega y te sientes en paz, eso es una señal de alineación. Cuando algo llega y sientes ansiedad, probablemente aún hay algo que sanar. Y no hay problema en eso. El proceso no se trata de perfección, sino de conciencia. Cada experiencia que aparece lo hace para ayudarte a mantenerte despierto. Por eso Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Todo lo que llega a tu vida viene a transformarte, incluso aquello que no se queda. Porque lo que importa no es cuánto dura, sino cuánto te despierta. Y cuando empiezas a mirar así, entiendes que nada es pérdida. Todo es movimiento, todo es preparación. Cada cosa que llega y cada cosa que se va está al servicio de tu crecimiento. Y cuando logras ver eso, el miedo desaparece. En la siguiente y última parte hablaremos de lo que ocurre cuando ya no necesitas que nada llegue para sentirte completo, porque es justo en ese punto donde, paradójicamente, la vida te lo da todo. Llega un punto en el camino en el que entiendes algo profundo. No necesitas que nada suceda para sentirte pleno. Y en ese instante, sucede todo. Porque la vida no premia al que corre más rápido, sino al que aprende a estar presente. Carl Jung decía que aquello a lo que das la espalda en tu interior termina apareciendo fuera como destino. Y cuando finalmente te atreves a mirar hacia adentro sin miedo, dejas de perseguir lo externo. Es entonces cuando comprendes que no se trataba de conseguir, sino de recordar. Recordar quién eres sin la necesidad de demostrarlo. Recordar que lo que buscas ya habita en ti: el amor, la abundancia, la calma,
La claridad no vienen de afuera, aparecen cuando cesa la resistencia. Todo lo que esperabas llega cuando ya no lo necesitas para sentirte suficiente. Y eso es lo que Jung llamaba individuación, el proceso de reconciliarte con tu sombra, con tus miedos, con tus vacíos, hasta volver a sentirte completo, no como alguien perfecto, sino como alguien presente. Porque la plenitud no está en tenerlo todo, sino en no necesitar nada para poder estar en paz. Cuando llegas ahí, los resultados se vuelven secundarios. Ya no esperas señales del universo, porque tú mismo te conviertes en la señal. Ya no pides que la vida te demuestre algo, porque cada cosa que sucede, incluso lo incómodo, la ves como parte de tu expansión. Y ese cambio de percepción lo transforma todo. El silencio deja de ser vacío, la espera deja de doler, y lo incierto deja de asustarte. De pronto, entiendes que no era el destino lo que estaba tardando. Eras tú aprendiendo a confiar. Eras tú madurando emocionalmente para sostener la vida que pedías. Y cuando por fin alcanzas ese equilibrio, la vida responde sin ruido, sin promesas, sin espectáculo. Solo llega, natural, simple, inevitable, porque ya no estás forzando que pase, estás permitiendo que pase. Y aquí ocurre lo más hermoso. Todo lo que antes te parecía caótico cobra sentido. Empiezas a agradecer lo que no funcionó, lo que se fue, lo que no entendías. Te das cuenta de que si algo no llegó antes, fue porque tú aún no habías llegado a ti mismo. Y entonces, el alma sonríe, porque por fin entendió el lenguaje del tiempo. No se trata de velocidad, se trata de sincronía. Carl Jung escribió: no retengas a quien se aleja, no rechaces a quien llega, no persigas lo que huye. Todo lo que pertenece al alma siempre encontrará su camino de regreso. Y en esa frase se resume todo. Lo que es para ti no se pierde, ni siquiera cuando parece haberse ido. Solo espera el momento exacto en que estés listo para recibirlo sin miedo, sin carencia, sin ansiedad. Así que, si estás viendo esto, tal vez sea tu señal. Tal vez no falta nada. Tal vez todo lo que has vivido hasta ahora fue el proceso exacto que necesitabas para comprender que, sí, va a suceder, pero solo cuando estés listo. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios la palabra listo, porque ese será tu recordatorio de que no necesitas forzar nada más. Y si estás en este camino de conciencia, suscríbete, porque lo que viene en este canal no son simples palabras, son llaves para recordar lo que tu alma ya sabe.